Bienvenidos a BIM Lecture Series. En esta oportunidad hablaremos de la cubicación y costos dentro del entorno BIM. Al referirse a la temática de cubicación y costo, es posible remontarse a la necesidad histórica desde los comienzos de los grandes proyectos de construcción y que corresponde al conocimiento claro de los elementos que lo conforman y su costo asociado. La capacidad de cubicación corresponde a una característica nativa con respecto a la idea de BIM, para así determinar los costos asociados, inclusive en las diferentes etapas del proyecto. Por ejemplo, la utilidad que tiene esta capacidad se puede identificar al momento de elaborar presupuestos para la licitación de un proyecto, entre muchas otras. La construcción de los modelos de BIM permite a los diferentes integrantes, mandante, arquitecto y constructora, visualizar el progreso de las actividades de construcción y sus costos relacionados en tiempo real. Esta metodología de trabajo está orientada a mejorar el control sobre la gestión de costos de forma anticipada al proceso constructivo, incrementando la efectividad de la toma de decisiones en el proceso de construcción. Anteriormente a la llegada de BIM, la cubicación se desarrolla de manera manual, es decir, contando uno por uno los elementos del proyecto para luego ser tabulados en hojas de cálculo, complementándose con la inclusión de software de cálculo como lo son Excel, Presto, entre otros. Esto es tremendamente ineficiente en cuanto al tiempo requerido para su desarrollo, además de tener un gran margen de error, provocando un grado de incertidumbre en cuanto a la cantidad de materiales, como también de los costos asociados. Es posible incorporar el ROI, que corresponde a un cálculo de un parámetro numérico representativo del rendimiento de la inversión, para identificar la eficiencia en el gasto que se incurre. Cabe destacar que es necesario conocer un costo real de inversión y contrastarlo con los retornos esperados y el tiempo en los cuales llegarán. Es aquí donde la capacidad de identificación y cálculo de los materiales y los costos dentro del entorno BIM para un proyecto se vuelven cruciales. También es posible interpretar el gráfico visualizado como el porcentaje de precisión que adquieren los presupuestos de acuerdo a la etapa en la que se encuentra el proyecto, siendo cada vez más certera cuando se dispone de las definiciones de todos los elementos que conforman el proyecto. Este punto es tratado en el entorno BIM de una manera excepcional, ya que permite una modificación instantánea tanto en las ubicaciones y los costos asociados en caso de existir cambios dentro del proyecto. Esto se debe a la directa interconexión entre los diferentes actores. Esta incorporación permite disminuir los tiempos de respuesta ante los cambios que actualmente atentan contra los proyectos. Además, reducen incertidumbres y potencian las capacidades de ubicación y los correspondientes cálculos de costos. De acuerdo a las herramientas que incorpora, se presenta la parametrización de objetos y elementos constructivos, permitiendo dotarlos de información cualitativa y cuantitativa, es decir, características y cantidades. De esta manera, permite obtener información en tiempo real, por ejemplo, de las cantidades de material a utilizar en la obra o de la diferencia de gastos de material que conlleva una modificación en el diseño del proyecto. Además, es posible realizar una parametrización de costos en familias, referencias a sitios externos, generación de ubicaciones, exportación e importación de datos relacionados a los materiales y sus costos. Además, es posible realizar una estimación temprana a partir de las ubicaciones. Debido a la automatización interna del software, es posible obtener una cuantificación de volúmenes de material, apenas se realice la definición de las formas del proyecto. En este punto, es posible realizar la retroalimentación con otros proyectos realizados, lo que permite una estimación temprana, altamente certera, de la cantidad de materiales que resultará finalmente. Además, permite la reducción de los tiempos necesarios para la comparación de la evaluación de costos y presupuestos, además de la cuantificación de los materiales requeridos, inclusive pudiendo incorporar otros aspectos, como las etapas de construcción para la eficiencia en la adquisición de los materiales necesarios, lo que representa un upgrade a la hora de efectuar las ubicaciones comparándolas con los métodos tradicionales.